Jamás imaginé que el obsequio más valioso que entregaría a mi único hijo terminaría convirtiéndose en el instrumento que utilizaría para despedazar mi alma. Mi nombre es Roberto Mendoza Castillo. Tengo 66 años y durante 4 décadas trabajé como electricista en un pequeño negocio del barrio Santa Cruz, aquí en Sevilla. Estas manos, curtidas por miles de cables y circuitos, levantaron todo cuanto poseo. No soy millonario, pero tampoco paso necesidades. Soy simplemente un hombre que comprende el verdadero significado del esfuerzo honrado y del sacrificio callado. Mi historia con Daniel comenzó cuando él apenas cumplía 4 años y me tocó criarlo en soledad. Su madre, Lucía Paredes Jiménez, decidió que la existencia junto a un electricista de barrio no satisfacía sus ambiciones. Nos abandonó en el invierno de 1998, llevándose únicamente sus pertenencias y dejando atrás todas sus obligaciones. Recuerdo con absoluta nitidez aquella mañana de diciembre cuando tuve que explicarle a Daniel, con su rostro lleno de confusión, que mamá no regresaría ya más. Desde aquel instante, fuimos él y yo enfrentando la vida juntos. A lo largo de todos esos años, Daniel fue mi compañero inseparable en el trabajo. Después de la escuela, corría hasta el taller y se acomodaba en una esquina haciendo sus tareas mientras yo terminaba las instalaciones del día. Era un niño inquieto, siempre preguntando sobre los cables, las herramientas, los diferentes tipos de sistemas eléctricos. Pero había algo que capturaba su fascinación más que cualquier otra cosa: los automóviles Mercedes-Benz. Papá, me decía con los ojos centelleando de ilusión, ¿cuándo podremos tener un coche así de elegante? Yo sonreía y le acariciaba la cabeza, prometiéndole que algún día, cuando creciera, tendríamos uno. Para él, un Mercedes no representaba solamente un vehículo. Era el emblema del triunfo, la prueba de haber alcanzado algo significativo en la vida. Observaba cómo los padres de sus compañeros de escuela llegaban en automóviles lujosos mientras nosotros caminábamos o utilizábamos el transporte público. Aunque nunca protestó, yo percibía que en su interior anhelaba algo distinto. Los años transcurrieron y Daniel maduró siendo un estudiante aplicado. Nunca destacó por ser extraordinario, pero era persistente y cumplidor. Se dedicaba a sus estudios porque comprendía que la educación representaba su puerta hacia una vida superior a la mía. Cuando finalizó el bachillerato y fui admitido en la Universidad de Sevilla para cursar Administración de Empresas, experimenté un orgullo que casi me hace estallar el pecho. Durante sus años de carrera, trabajé jornadas dobles, reparé sistemas eléctricos los fines de semana, incluso acepté proyectos domésticos durante las madrugadas. Cada euro adicional que percibía lo depositaba religiosamente en una cuenta especial. Tenía un propósito, un anhelo que deseaba materializar. Cuando Daniel obtuviera su título, le obsequiaría un Mercedes-Benz. No sería recién salido de fábrica, no sería la versión más reciente, pero sería completamente suyo. En julio de 2023, cuando Daniel se graduó con calificaciones sobresalientes, determiné que el momento había llegado. Había economizado durante años y contaba con fondos suficientes para adquirir un Mercedes Classic del año 2019. No era nuevo, pero se encontraba en condiciones impecables, con apenas 52,000 kilómetros recorridos. Era negro azabache, sofisticado, exactamente como él siempre lo había imaginado. Recuerdo perfectamente la tarde que visité la agencia de vehículos seminuevos en la Avenida de la Constitución. El vendedor, un joven llamado Marcos Delgado Vega, quedó atónito cuando le informé que abonaría el total en efectivo. ¿Está completamente seguro de que no prefiere un plan de financiamiento?, me cuestionó. Le sonreí y extraje el sobre conteniendo todos los billetes que había acumulado durante años. Fueron 31,200 euros. Prácticamente la totalidad de mis reservas. Lo que Marcos desconocía, y lo que yo leí deliberadamente, fue conservar el vehículo registrado a mi nombre en toda la documentación. En aquel momento lo consideré simplemente una precaución paternal, una manera de mantener cierto control hasta que Daniel demostrara madurez plena. Nunca sospeché que aquella decisión terminaría siendo mi tabla de salvación. El día de la ceremonia de graduación, el 22 de julio de 2023, conduje a Daniel con los ojos cubiertos hasta el estacionamiento de nuestro edificio en el barrio de Triana. Cuando retiré la venda y contempló el Mercedes negro con un enorme moño dorado, sus ojos se inundaron de lágrimas. «¿Es para mí, papá?» «¿Verdaderamente es mío?», me interrogó con la voz entrecortada. Lo estreché con fuerza y le murmuré al oído: «Te lo has ganado, hijo. Has luchado arduamente por esto». Aquella noche Daniel no logró conciliar el sueño.
Lo percibí levantándose repetidamente para asomarse por la ventana, verificando que el automóvil permanecía allí. A la mañana siguiente, despertó temprano, se vistió con sus mejores prendas y salió a exhibir su nuevo vehículo por todo el vecindario. Contemplarlo tan dichoso me colmaba de satisfacción. En aquel instante creí que había obrado correctamente. Había honrado mi promesa y había entregado a mi hijo el regalo de sus fantasías. Lo que ignoraba era que aquel obsequio perfecto marcaría el inicio de la peor pesadilla de mi existencia. Los primeros días posteriores a entregarle el Mercedes fueron como un ensueño. Daniel retornaba a casa radiante. Me relataba sobre los sitios que había explorado, cómo el motor funcionaba a la perfección, qué suave resultaba la conducción. Incluso me solicitó que le enseñara técnicas básicas de mantenimiento. Quiero preservarlo como tú cuidas todas las instalaciones, papá, me expresaba mientras pulía cada milímetro de la carrocería negra. Pero algo comenzó a transformarse paulatinamente, tan imperceptiblemente que inicialmente no lo advertí. La primera señal apareció cuando empezó a regresar tarde. Anteriormente siempre volvía puntualmente para cenar juntos y compartir sus experiencias del día. Ahora llegaba pasadas las 11 de la noche, ocasionalmente incluso más tarde. Cuando le interrogaba sobre sus paraderos, respondía evasivamente. Por ahí, papá. Conociendo personas nuevas. Estableciendo contactos profesionales. La segunda señal fue su vestimenta. Daniel siempre había sido un muchacho modesto, como yo. Utilizaba pantalones sencillos, camisetas básicas, calzado deportivo común. Repentinamente comenzó a aparecer con trajes de diseñador, zapatos de cuero italiano, relojes que evidentemente costaban más que mi pensión mensual completa. Cuando le cuestionaba de dónde obtenía recursos para tales lujos, alegaba que había conseguido algunos trabajos de asesoría independiente. Pero lo que genuinamente me alarmó fue su actitud hacia mí. Una tarde de septiembre retorné a casa después de ayudar a mi compadre Ernesto con unas reparaciones menores y encontré a Daniel conversando por teléfono en el balcón. No pretendía espiar, pero su voz era tan elevada que resultaba imposible ignorarla. Claro, evidentemente. Mi padre dirige una empresa de distribución de componentes electrónicos europeos, mentía descaradamente. Por eso pude adquirir el Mercedes. Es el modelo que utiliza para demostrar la calidad de los productos que comercializa. Quedé paralizado detrás de la puerta. Empresa de distribución. Yo, un sencillo electricista jubilado que había laborado 40 años con las manos marcadas por el trabajo. Decidí no confrontarlo inmediatamente, pero aquella semilla de inquietud comenzó a germinar en mi pecho. Las falsedades se tornaron más sofisticadas con el transcurso del tiempo. En octubre, durante una reunión familiar en casa de mi hermana Beatriz Mendoza Herrera, Daniel se presentó actuando como si fuera una persona completamente diferente. Habló con acento más refinado, empleó vocabulario rebuscado, y cuando mi cuñado Fernando Ríos Campos le interrogó sobre su ocupación, fabricó una historia inverosímil sobre estar negociando acuerdos internacionales en el sector de tecnología premium. Mi hermana me observó con perplejidad. Beatriz me conocía desde la infancia. Sabía exactamente cuál era mi situación económica real. Después de que Daniel se ausentara al servicio, me susurró. Roberto, ¿qué le está sucediendo al muchacho? Habla como si fuera heredero de una fortuna. Minimicé la situación, pero internamente experimentaba una mezcla de humillación y angustia. Lo que más me lastimaba era cómo había comenzado a tratarme en la intimidad. Ya no se interesaba por mi jornada, no preguntaba por mi salud, no compartía sus proyectos conmigo. Cuando intentaba dialogar con él sobre asuntos familiares o solicitarle que me acompañara a visitar a algún conocido, me respondía con frases como: «Papá, actualmente tengo compromisos más relevantes». O peor, no puedo desperdiciar tiempo en esas cuestiones. Necesito hacer networking. Networking. Mi hijo, que había crecido en un vecindario trabajador, que había asimilado principios humildes, ahora empleaba anglicismos y actuaba como si nuestra existencia anterior hubiera sido un error del que debía avergonzarse. En noviembre de 2023, la metamorfosis se completó. Una noche llegó a casa acompañado de un grupo de jóvenes que claramente pertenecían a otra esfera social. Las mujeres portaban bolsos que costaban más que mi pensión trimestral. Los hombres lucían relojes ostentosos y conversaban sobre restaurantes exclusivos como si fueran lugares cotidianos. Los invitó a pasar y yo me erguí a saludarlos cortésmente. Las falsedades se
Este es mi padre, pronunció Daniel con una sonrisa artificial. Está semi-retirado de sus empresas. Ahora se dedica principalmente a sus pasatiempos. Cuando uno de ellos me interrogó específicamente sobre mi profesión anterior, Daniel intervino precipitadamente. Consultoría técnica en el sector de automatización industrial. Asuntos muy especializados. Bastante tediosos de explicar. Aquella noche, después de que sus acompañantes se retiraran, intenté dialogar con él. Daniel, hijo, ¿por qué les mentiste respecto a mi oficio? No existe ninguna deshonra en ser electricista. Es un trabajo digno que nos ha proporcionado todo cuanto poseemos. Su respuesta desgarró mi corazón. Papá, ellos no lo comprenderían. Provienen de familias diferentes. No perjudica a nadie embellecer un poco la narrativa, ¿verdad? Embellecer la narrativa. Como si nuestra vida constituyera algo vergonzoso. Durante los meses subsiguientes, Daniel se convirtió prácticamente en un desconocido dentro de su propio hogar. Partía temprano, regresaba tarde, y cuando se encontraba presente, siempre estaba al teléfono o enviando mensajes. El Mercedes se había transformado en su oficina ambulante, su carta de presentación, su identidad completa. Un día de enero, mientras ordenaba la vivienda, descubrí varios recibos en su dormitorio. Facturas de establecimientos gastronómicos exclusivos, entradas a clubes VIP, compras en boutiques de alta costura. Las cifras me produjeron vértigo. ¿Cómo podía costear todo aquello con trabajos esporádicos de asesoría? La respuesta surgió cuando examiné mis extractos bancarios y observé que los gastos mensuales de la tarjeta adicional que había tramitado para él se habían incrementado dramáticamente. Combustible premium, mantenimiento especializado para el Mercedes, seguros adicionales que él había contratado sin consultarme. Mi hijo estaba dilapidando mis ahorros de jubilado para sostener una existencia que no podíamos costear, todo por preservar una fachada ante individuos que probablemente ni siquiera le importaban genuinamente. Y lo más doloroso era que aparentaba haber olvidado completamente su identidad y sus orígenes. En marzo de 2024, la situación se había vuelto insoportable. Daniel habitaba en una burbuja de fantasía, gastando recursos que no poseía para impresionar a personas que desconocían su realidad, y tratándome como si yo constituyera un obstáculo incómodo en su nueva vida de falsedades. No sospechaba que muy pronto la existencia le proporcionaría una lección que jamás borraría de su memoria. El 12 de marzo de 2024 comenzó como cualquier jornada ordinaria, pero concluyó transformando mi vida definitivamente. Desperté sintiéndome extraño, con una opresión intensa en el pecho y mareos inexplicables. Inicialmente supuse que era fatiga acumulada, quizás la tensión de presenciar cómo mi hijo se distanciaba cada día más. Pero durante el desayuno, mientras preparaba el café, la opresión se intensificó tanto que tuve que sentarme inmediatamente. Las manos me temblaban, la visión se me nublaba, y experimenté como si alguien estuviera comprimiendo mi corazón con una prensa gigantesca. Daniel se encontraba duchándose, preparándose para salir como siempre, sin tiempo para conversar conmigo. Logré contactar a mi vecino Ernesto Vargas Molina, mi compañero de partidas de dominó todos los miércoles. Ernesto, creo que algo me ocurre. ¿Podrías venir? Mi voz sonaba debilitada, incluso para mí mismo. En menos de 5 minutos estaba en mi puerta, y al contemplarme, inmediatamente decidió trasladarme al Hospital Virgen del Rocío. El Dr. Antonio Reyes Navarro, un cardiólogo de aproximadamente 50 años con aspecto serio pero compasivo, me examinó durante horas. Los análisis revelaron que padecía hipertensión arterial severa, con cifras que ponían en riesgo inmediato. Señor Mendoza, sus niveles están en 195-125. Esto es extremadamente peligroso. Requiere reposo absoluto, medicación inmediata y seguimiento riguroso. Cuando retorné a casa aquella tarde, Daniel estaba saliendo con su Mercedes reluciente, vestido con uno de sus trajes costosos y con prisa evidente. ¿Dónde has estado, papá? Te estuve buscando, mintió sin siquiera observarme realmente. Le expliqué sobre mi visita hospitalaria, sobre el diagnóstico de hipertensión, sobre la necesidad de cuidarme. Su reacción fue típica del individuo en que se había transformado. Bueno, papá, seguramente solamente estrés. Descansa un poco y se te pasará. Ahora debo irme. He concertado una cita con unos inversores para discutir un proyecto. Inversores. Otro nivel más en sus elaboradas fantasías. Los días siguientes resultaron arduos para mí. La medicación me provocaba somnolencia constante.
Debía medir mi presión arterial 3 veces diarias, y el de Reyes me había prohibido cualquier esfuerzo físico o tensión emocional. Necesitaba asistencia con las labores domésticas básicas, con las compras, incluso con la preparación de alimentos. Daniel, sin embargo, parecía habitar en otro universo. Llegaba cada vez más tarde, gastaba cada vez más dinero, y cuando yo intentaba solicitarle ayuda con algo simple como acudir a la farmacia, siempre tenía compromisos urgentes imposibles de cancelar. El 19 de marzo, exactamente una semana después de mi diagnóstico, recibí la factura del agua. Eran 165 euros, ligeramente superior a lo habitual debido al mayor consumo por permanecer en casa todo el día. Normalmente yo me encargaba de todos los pagos, pero mi estado físico dificultaba salir. Aquella tarde, cuando Daniel regresó alrededor de las 7, le solicité el favor. Hijo, necesito que me hagas un favor muy importante. Debo pagar la factura del agua, pero no me siento con fuerzas para salir. ¿Podrías hacerlo tú mañana? Le entregué los 165 euros en efectivo que tenía reservados para los gastos domésticos. Daniel tomó el dinero sin siquiera examinar la factura. Por supuesto, papá. No te preocupes, mañana a primera hora lo abonaré. Me dio una palmadita condescendiente en el hombro, como si yo fuera un anciano al que había que tranquilizar, y se retiró a su habitación para cambiarse de atuendo. Al día siguiente, 20 de marzo, observé desde mi ventana cómo Daniel partía temprano en su Mercedes. Me sentí aliviado pensando que había acudido directamente a pagar la factura antes de sus otras actividades. Transcurrí el día descansando, tomando mi medicación, sintiéndome algo más tranquilo sabiendo que al menos ese asunto estaba resuelto. Pero pasaron 2 días, 3, una semana completa, y algo me inquietaba. Cuando interrogaba a Daniel sobre el comprobante de pago, siempre me respondía idénticamente. Ya está hecho, papá. No te preocupes por esas cuestiones. Sin embargo, nunca me mostró ningún recibo, nunca me devolvió cambio alguno si lo había habido. El 27 de marzo, 8 días después de entregarle el dinero, llegó la carta que lo transformaría todo. Una notificación oficial de la empresa de aguas informándome que el suministro sería suspendido al día siguiente por falta de pago. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. La presión se elevó inmediatamente. Con manos temblorosas, marqué el número de atención al cliente que aparecía en el documento. Buenos días, soy Roberto Mendoza Castillo. Contacto respecto a mi factura de marzo. La empleada, una mujer llamada Carmen Soto Herrera, fue muy amable pero directa. Señor Mendoza, según nuestros registros, la factura con vencimiento del 25 de marzo no ha sido abonada. Por eso se ha programado la suspensión del servicio. Pero es imposible, le dije con la voz quebrada. Mi hijo pagó esa factura hace una semana. Debe existir un error. Carmen revisó nuevamente. Señor, le aseguro que no hay ningún pago registrado. ¿Dispone de algún comprobante de pago? Colgué el teléfono sintiéndome mareado. No podía ser cierto. Mi propio hijo, viéndome enfermo, dependiendo de su ayuda, no podía haberme mentido sobre algo tan fundamental como pagar una factura del hogar donde ambos residíamos. Aquella tarde, cuando Daniel llegó con su Mercedes impecable y su ropa de marca, lo esperé en el salón. Daniel, debemos hablar sobre la factura del agua. Su expresión nos alteró. ¿Qué sucede con ella, papá?, me preguntó con tranquilidad absoluta. La empresa informa que no está pagada. Mañana suspenderán el servicio. Durante varios segundos que parecieron eternos, Daniel me observó fijamente. Luego, sin el menor rastro de vergüenza o remordimiento, sonrió de aquella manera que había aprendido a exhibir cuando conversaba con sus amistades adineradas. Papá, debe ser un error administrativo. Ya conoces cómo funcionan estas compañías. Te aseguro que la aboné. Pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Había observado esa misma expresión cuando era pequeño y mentía sobre haber completado sus deberes o sobre haberse cepillado los dientes. La diferencia era que ahora constituía un adulto de 29 años mintiéndome sobre algo que podía comprometer mi salud. Daniel, le dije con toda la paciencia que pude reunir, si realmente la pagaste, ¿dónde está el comprobante? Su máscara finalmente se resquebrajó. Comprobante, papá. No conservo comprobantes de cuestiones tan básicas. Confía en mí. En aquel instante supe con certeza absoluta que mi hijo me había robado.
Había tomado mis 165 euros, había mentido directamente a mi rostro durante una semana, y ahora pretendía continuar mintiendo mientras yo permanecía enfermo y vulnerable. Lo que vino después fue la confirmación definitiva del individuo en que se había transformado, y el momento exacto en que decidí que iba a enseñarle una lección que jamás podría olvidar. Al día siguiente, 28 de marzo de 2024, desperté a las 6 de la madrugada con el sonido de los técnicos de la empresa de aguas en la puerta. 2 hombres uniformados habían venido a ejecutar la orden de suspensión del servicio. Desde mi ventana los observé trabajar metódicamente. El silencio que siguió cuando terminaron fue ensordecedor. No existe nada comparable a la ausencia completa de agua corriente para hacerte sentir vulnerable y desamparado. Daniel despertó alrededor de las 10, como siempre, y cuando intentó abrir el grifo de su baño, finalmente comprendió lo sucedido. Lo escuché moverse por la vivienda, probando grifos, verificando tuberías. Sus pasos se dirigieron hacia mi habitación. «Papá, ¿qué ocurrió con el agua?», me preguntó con genuina sorpresa, como si realmente desconociera la situación. Su capacidad para fingir inocencia había alcanzado niveles profesionales. Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo cómo la presión se acumulaba en mis sienes. Sucedió exactamente lo que te advertí ayer, Daniel. Suspendieron el servicio porque la factura no está pagada. Pero yo la pagué, papá. Tiene que ser un error. Sus mentiras habían alcanzado un punto donde él mismo parecía creérselas. En aquel momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me levanté, fui hasta el teléfono y marqué nuevamente el número de la empresa, esta vez con Daniel presente como testigo. Buenos días, soy Roberto Mendoza Castillo. Ayer suspendieron mi suministro por falta de pago, pero mi IF insiste en que abonó la factura. ¿Podrían confirmarme exactamente cuándo y cómo se realizó el pago? La misma empleada, Carmen Soto Herrera, me atendió con paciencia. Señor Mendoza, acabo de revisar exhaustivamente su cuenta. No existe ningún registro de pago desde febrero. La factura de marzo por valor de 165 euros sigue pendiente en nuestro sistema. Activé el altavoz para que Daniel pudiera escuchar claramente. ¿Están seguros? No existe posibilidad de que el pago. Señor, nuestro sistema se actualiza en tiempo real. Si el pago se hubiera realizado en cualquier momento desde el día 20 hasta hoy, aparecería registrado. Le puedo asegurar que no hay ningún abono pendiente de procesar. Colgué el teléfono y me giré lentamente hacia Daniel. Sus ojos, que antes brillaban con la seguridad arrogante que había desarrollado en los últimos meses, ahora mostraban por primera vez en mucho tiempo algo parecido al temor. Daniel, le dije con voz calmada pero firme, esta es tu última oportunidad de decirme la verdad. ¿Dónde están mis 165 euros? Durante varios segundos, mi hijo permaneció en silencio. Pude observar cómo su mente trabajaba frenéticamente, probablemente inventando otra elaborada mentira que pudiera salvarlo. Pero algo en mi expresión debió advertirle que ya no existía espacio para más engaños. Papá, comenzó con voz vacilante, lo que pasó fue que... ¿Qué fue exactamente lo que pasó?, lo interrumpí manteniéndome sereno a pesar de que mi corazón latía descontroladamente. Su máscara finalmente cayó por completo. Necesitaba el dinero para algo importante. Iba a reponerlo antes de que te dieras cuenta. Algo importante, repetí sintiendo cómo la traición se clavaba como un puñal en mi pecho. Más importante que mantener el agua en la casa donde vive tu padre enfermo. Daniel se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que realizaba desde niño cuando sabía que había obrado mal. Fue el mantenimiento del Mercedes, papá. Necesitaba una revisión urgente del sistema de frenos. Costaban exactamente 165 euros. Son piezas originales, las mejores para ese modelo. Frenos. Mi hijo había robado el dinero destinado a pagar el agua de nuestra vivienda para costear el mantenimiento del automóvil que yo le había obsequiado. Mientras yo luchaba contra una enfermedad que podía matarme, él se preocupaba por mantener las apariencias con su círculo de amistades superficiales. ¿Y cuándo pretendías reponerlo?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Pronto, papá. Tengo varios proyectos en desarrollo. Inversiones que van a fructificar muy pronto. En 1 o 2 semanas habría tenido el dinero. Proyectos. Inversiones. Las mismas mentiras grandiosas que había estado relatando durante meses para justificar un estilo de vida que no podía costear. Me senté pesadamente en una silla, sintiendo como toda la energía abandonaba mi cuerpo.
No era solamente el dinero. Era la mentira sostenida durante una semana. Era observarme vulnerable y enfermo mientras él mantenía su actuación. Era descubrir que mi propio hijo era capaz de mirarme a los ojos y mentirme descaradamente sobre algo que afectaba directamente mi bienestar. Daniel, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, durante 29 años te he proporcionado todo cuanto he podido. He trabajado desde que tenías 4 años para ofrecerte educación, oportunidades, y finalmente el automóvil de tus sueños. Y tú me compensas robándome cuando estoy enfermo. No es robar, papá. Es solamente un préstamo temporal. No, exploté finalmente, sintiendo cómo la presión arterial se disparaba. No es un préstamo cuando tomas dinero sin autorización. No es temporal cuando mientes durante una semana. No es justificable cuando tu padre está enfermo y dependiendo de ti. Daniel retrocedió, probablemente sorprendido por mi reacción. En los últimos meses se había acostumbrado a que yo aceptara pasivamente todos sus comportamientos, todas sus mentiras, todos sus desprecios. Pero entonces sucedió algo que jamás habría imaginado. En lugar de disculparse, en lugar de mostrar aunque fuera una pizca de remordimiento o vergüenza, Daniel se irguió y me observó con una expresión de desprecio absoluto. ¿Sabes qué, papá?, me dijo con una voz gélida que no reconocí. Quizás esto es exactamente lo que necesitabas. Quizás permanecer aquí sin agua, sin comodidades, te ayude a reflexionar sobre cómo es realmente la vida de un perdedor. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. Perdedor. Mi propio hijo, el niño al que había criado solo, al que había sacrificado todo, al que había entregado el regalo más costoso de mi vida, me estaba llamando perdedor. Sí, papá, continuó con crueldad calculada. Ahora puedes meditar sobre cómo es ser un fracasado. Quizás así comprendas por qué necesito mantener cierto nivel, por qué no puedo existir como tú has existido siempre. En aquel momento, algo se fracturó definitivamente en mi interior. Pero no fue mi corazón, ni mi espíritu, ni mi amor por él. Lo que se quebró fue mi disposición a continuar siendo su víctima. Sonreí. Una sonrisa lenta, tranquila, que debió resultar inquietante porque Daniel retrocedió un paso inconscientemente. Tienes razón, hijo, le dije con una serenidad absoluta. Es hora de reflexionar. Daniel tomó las llaves del Mercedes y se dirigió hacia la puerta. Me marcho. Cuando decidas comportarte como un adulto normal, avísame. Salió dando un portazo que resonó por toda la vivienda vacía y silenciosa. Desde la ventana lo observé subir a su Mercedes negro y alejarse a toda velocidad, probablemente para ir a presumir ante sus amistades sobre cómo había puesto en su lugar a su fracasado padre. No sospechaba que acababa de cometer el error más grave de su existencia, y que yo ya estaba planificando una lección que lo marcaría permanentemente. Me quedé inmóvil en aquella cocina silenciosa durante varios minutos después de que Daniel se marchara. El eco de sus palabras crueles seguía resonando en mis oídos. Fracasado. Perdedor. 29 años criándolo solo, 40 años trabajando honestamente, todos mis sacrificios reducidos a esas palabras venenosas que había escupido con tanto. Pero curiosamente, en lugar de hundirme en la autocompasión, sentí algo completamente diferente creciendo en mi pecho, una claridad mental que no había experimentado en meses, una determinación fría y calculada que me sorprendió incluso a mí mismo. Me dirigí a mi habitación y saqué de mi mesita de noche una pequeña libreta donde siempre había anotado información importante. Con letra temblorosa por la emoción contenida, busqué el teléfono de mi vecino Ernesto. Necesitaba salir de aquella casa sin agua y pensar con claridad. Ernesto, soy Roberto. ¿Podrías recibirme en tu casa unas horas? Ha surgido una situación complicada con Daniel. Mi amigo de 70 años no formuló preguntas. En menos de 10 minutos estaba en mi puerta, ayudándome a recoger mis medicamentos y algunas prendas básicas. Ernesto Vargas Molina había sido carpintero antes de jubilarse. Un hombre de pocas palabras pero de confianza absoluta. Llevábamos jugando dominó todos los miércoles durante los últimos 6 años, y él conocía perfectamente la situación con mi hijo. Una vez instalado en su hogar, con un vaso de agua fresca entre las manos y la tranquilidad de un ambiente normal, pude organizar mis pensamientos. Ernesto se sentó frente a mí y esperó pacientemente a que yo hablara. Mi hijo me robó el dinero del agua para costear el mantenimiento del Mercedes, le dije directamente, sin adornos. Y cuando lo confronté, me llamó fracasado. Ernesto movió silenciosamente la cabeza,
con expresión de profunda tristeza. Roberto, ese muchacho ha perdido el rumbo completamente. Recuerdo cuando venía corriendo del colegio para ayudarte con las herramientas. ¿Qué le sucedió? El éxito falso, respondí. O más bien, la ilusión del éxito. Ese Mercedes que le obsequié se convirtió en una droga. Le dio acceso a un mundo de apariencias donde olvidó quién es realmente. ¿Y qué piensas hacer? Me quedé en silencio durante un momento, organizando la respuesta en mi mente. Ernesto, hay algo que Daniel no sabe. Algo que guardé como precaución y que ahora se ha convertido en mi única carta. Mi amigo me miró con curiosidad. El Mercedes está registrado a mi nombre. Todos los documentos, el seguro, la propiedad legal. Todo figura bajo Roberto Mendoza Castillo. Daniel conduce un automóvil que técnicamente no le pertenece. Los ojos de Ernesto se iluminaron con comprensión. Entonces es hora de que mi hijo aprenda lo que significa ganarse las cosas por mérito propio. Es hora de que comprenda que el respeto no se compra con automóviles lujosos, sino que se construye con acciones. Aquella noche, mientras dormía en el sofá de Ernesto, elaboré mentalmente cada detalle de mi plan. No sería una venganza, sino una lección. La diferencia era fundamental. A la mañana siguiente, 29 de marzo, desperté temprano y le pedí a Ernesto que me acompañara a realizar algunas gestiones. Nuestra primera parada fue la oficina de tráfico, donde solicité un duplicado de la documentación del Mercedes. El funcionario, un hombre llamado Alejandro Ruiz Pérez, verificó que efectivamente el vehículo estaba registrado exclusivamente a mi nombre. Señor Mendoza, como propietario legal, usted tiene pleno derecho sobre este vehículo. ¿Desea realizar algún cambio en la titularidad? No por ahora, respondí. Simplemente necesitaba confirmar la situación legal. Nuestra segunda parada fue la comisaría del barrio, donde presenté una declaración formal explicando que mi hijo estaba utilizando un vehículo de mi propiedad sin mi autorización explícita. No era una denuncia, sino simplemente un registro oficial que me protegería legalmente. El agente Martín Campos Delgado me explicó los procedimientos. Señor, como propietario, usted puede solicitar la recuperación del vehículo en cualquier momento. Si su hijo se niega a entregarlo, podemos intervenir. Entendido. Por ahora solo necesito que quede constancia de la situación. La tercera parada fue una cerrajería, donde encargué un duplicado de las llaves del Mercedes. Afortunadamente, conservaba la llave de repuesto original que había venido con el vehículo. Ernesto me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Roberto, ¿estás seguro de esto? Daniel es tu hijo. Esto podría destruir vuestra relación permanentemente. Me detuve y lo miré directamente a los ojos. Ernesto, mi relación con Daniel ya está destruida. Él la destruyó cuando decidió que su imagen era más importante que su padre. Lo que estoy haciendo ahora no es destruir nada. Es intentar reconstruir al muchacho que perdí en algún momento del camino. Aquella tarde, regresé a mi casa. El agua seguía cortada, pero eso no importaba. Tenía un plan y estaba determinado a ejecutarlo. Daniel no había vuelto desde la noche anterior. Probablemente estaba hospedándose con alguno de sus amigos adinerados, demasiado orgulloso para regresar a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esperé pacientemente. El 30 de marzo, alrededor de las 8 de la tarde, escuché el inconfundible sonido del motor del Mercedes aproximándose. Desde la ventana observé a Daniel estacionar cuidadosamente en su lugar habitual. Bajó del vehículo con su habitual aire de superioridad, ajustándose el cuello de su camisa de diseñador. Cuando entró a la casa, me encontró sentado en el salón, esperándolo. Ah, has vuelto, dijo con tono despectivo. ¿Ya reflexionaste sobre tu situación? Sí, hijo. He reflexionado mucho. Algo en mi tono debió alertarlo, porque su expresión cambió ligeramente. ¿Y a qué conclusión llegaste? Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, observando el Mercedes estacionado afuera. Llegué a la conclusión de que he cometido un error terrible como padre. Te di todo sin enseñarte el valor de las cosas. Te protegí tanto que nunca aprendiste a valerte por ti mismo. Te regalé un símbolo de éxito sin que hubieras hecho nada para merecerlo. Daniel soltó. ¿Y ahora qué? ¿Vas a darme un sermón sobre el valor del trabajo duro? Papá, estamos en el siglo Xi. Las conexiones y la imagen valen más que... El Mercedes no es tuyo, lo interrumpí con voz calmada.
El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué dijiste?, preguntó Daniel, su arrogancia evaporándose instantáneamente. Dije que el Mercedes no es tuyo. Nunca lo fue legalmente. Está registrado a mi nombre. Siempre estuvo a mi nombre. Tú simplemente lo has estado utilizando con mi permiso. Un permiso que acabo de revocar. Eso es ridículo. Me lo regalaste. Es mío. Te permití usarlo. Es diferente. Y ahora, como propietario legal del vehículo, te informo que debes entregármelo inmediatamente. Daniel se rió nerviosamente. No puedes hacer eso. Ese coche es mi vida. Mis amigos, mis contactos, mi reputación, todo depende de... Todo depende de una mentira, completé. Tu vida entera de los últimos meses ha sido una mentira construida sobre un automóvil que no te pertenece, financiada con dinero que no has ganado, impresionando a personas que no conocen tu realidad. Papá, por favor. Las llaves, Daniel. No puedes. Las llaves. Ahora. Mi voz no admitía réplica. Era el tono que usaba cuando era niño y había cruzado una línea imperdonable. Daniel lo reconoció inmediatamente. Con manos temblorosas, sacó las llaves del bolsillo y las depositó en mi palma extendida. Esto no es justo, murmuró. ¿Sabes lo que no es justo, hijo? No es justo que tu padre te críe solo durante 29 años y tú lo llames fracasado. No es justo que te sacrifique todo para darte una educación y tú te avergüences de él. No es justo que te regale el automóvil de tus sueños y tú robes dinero de su casa mientras él está enfermo. Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. No es justo que olvides de dónde vienes y quién te hizo quien eres. Eso, hijo, no es justo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más liberados. Daniel tuvo que enfrentar la realidad sin el escudo de su Mercedes. Sus amigos adinerados, aquellos que supuestamente valoraban su compañía, desaparecieron gradualmente cuando descubrieron que ya no tenía acceso a ese símbolo de estatus. Al principio intentó mantener las apariencias, inventando excusas sobre el automóvil estando en el taller, pero las mentiras tienen patas cortas. Una semana después del incidente, regresó a casa diferente. No traía ropa de marca. Sus zapatos eran los mismos que usaba antes de la transformación. Su expresión había perdido esa arrogancia artificial. Papá, me dijo con voz quebrada, ¿podemos hablar? Lo invité a sentarse. Tenías razón, comenzó, con lágrimas formándose en sus ojos. Sobre todo. Me perdí completamente. Ese coche me convirtió en alguien que ni yo reconozco. Alguien capaz de robarle a su propio padre. Alguien capaz de llamar fracasado al hombre que sacrificó todo por él. ¿Y ahora qué, Daniel? Ahora quiero recuperarme. Quiero ser de nuevo la persona que era antes. Quiero ganarme las cosas por mérito propio. Quiero que estés orgulloso de mí por quien soy, no por lo que aparento tener. Lo observé largamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. El orgullo no se compra, hijo. Se construye. Día a día, decisión a decisión. Vas a tener que demostrarme con acciones, no con palabras, que realmente has cambiado. Lo haré, papá. Te lo prometo. ¿Y sobre el Mercedes? Daniel levantó la mano, deteniéndome. No quiero el Mercedes. Al menos no ahora. Quizás algún día, cuando haya demostrado que puedo valerme por mí mismo, cuando tenga un trabajo estable, cuando haya pagado todo lo que te debo, tanto económica como emocionalmente, quizás entonces podamos hablar sobre ello. Pero ahora mismo, ese coche representa todo lo peor que fui. No lo quiero cerca. Por primera vez en meses, vi a mi hijo. No al personaje fabricado, no al impostor arrogante. Vi a Daniel, el muchacho que había criado, el niño curioso que preguntaba sobre circuitos y herramientas, el joven que valoraba el esfuerzo honesto. Entonces empezaremos de nuevo, le dije, extendiendo mi mano. Él la tomó y la estrechó con fuerza. Empezaremos de nuevo, papá. Y esta vez, no te fallaré. Han pasado 8 meses desde aquella confrontación. Daniel consiguió empleo en una empresa de logística. No es un puesto glamoroso, no impresiona a nadie en fiestas elegantes, pero es honesto y estable. Cada mes deposita una parte de su sueldo para devolverme gradualmente el dinero que gastó, incluyendo los 165 euros de la factura del agua. Se mudó a un pequeño apartamento cerca del trabajo.
Viaja en transporte público. Sus amigos actuales son compañeros de trabajo, personas normales que lo valoran por quien es, no por lo que conduce. El Mercedes permanece en el garaje, esperando. Quizás algún día se lo entregue formalmente, cuando esté listo. Quizás lo venda y done el dinero a alguna causa benéfica. O quizás simplemente lo conserve como recordatorio de una lección dolorosa pero necesaria. Lo importante no es el automóvil. Lo importante es que recuperé a mi hijo. La última vez que cenamos juntos, Daniel me miró con una expresión que no había visto en años, genuino respeto. Papá, me dijo, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme la lección más importante de mi vida, aunque tuviera que aprenderla de la manera más dura. Sonreí y le serví más comida. Para eso estamos los padres, hijo. Para amarte incluso cuando no te lo mereces, y para enseñarte aunque duela. Ernesto tenía razón cuando me preguntó si estaba dispuesto a arriesgar mi relación con Daniel. La respuesta fue que no había nada que arriesgar porque esa relación ya estaba perdida. Lo que hice fue apostar por recuperarla. Y gané. A veces, el amor más grande que un padre puede demostrar no es dar sin límites, sino saber cuándo detenerse. No es proteger de todas las consecuencias, sino permitir que los errores enseñen sus propias lecciones. No es facilitar el camino, sino preparar a los hijos para recorrerlo por sí mismos. El regalo más valioso que le di a Daniel no fue el Mercedes. Fue quitárselo.